El olor a humo y aceite rancio impregnaba las tablas del rancho de Tobias Redmond, una fortaleza autoimpuesta contra un mundo que había desaprendido a habitar. Cada tabla suelta crujía bajo sus pies mientras caminaba, un recordatorio constante de la casa que alguna vez fue viva y ahora era solo un eco. Ya no era marido ni padre, títulos que se disolvieron como niebla el día en que el rencor del pasado lo engulló todo. Solo quedaba el hombre del rancho, una sombra con las manos callosas y una mirada que hacía mucho tiempo no encontraba propósito más allá de la supervivencia más cruda. Aquel era uno de los pocos días en que el dolor fantasma no parecía asfixiarlo, permitiendo que los dedos gruesos de Tobías se movieran con una precisión casi mecánica. Tiraba del hilo encerado a través del cuero gastado de un arnés, un ritual de reparación que iba más allá del objeto. Era un intento de coser de nuevo los fragmentos de lo roto, una ilusión de control sobre lo irrefrenable. El rifle, pulido y mudo, reposaba sobre la chimenea, un fetiche de protección más psicológico que real, testigo silencioso de la vida que había construido a su alrededor. Una vida hecha de ausencias y barreras. La rutina de Tobías era un ciclo de repeticiones, un tic-tac lento que marcaba el tiempo en lugar de vivirlo. Cada amanecer traía el mismo gris pálido que se filtraba por las rendijas de las ventanas tapiadas, proyectando sombras alargadas sobre el suelo de madera bruta. Se despertaba no por el sol, sino por el recuerdo persistente de un silencio que antes había sido llenado. El café amargo, hecho en una tetera oxidada sobre la estufa de leña, era el único calor que se permitía. El olor denso y terroso, mezclado con el moho de las paredes antiguas, formaba el perfume particular de su reclusión. Sus dedos, gruesos y marcados por años de trabajo arduo y ahora por la inercia, tanteaban la taza de estaño, sintiendo la aspereza del metal, un contrapunto a la textura que otrora conociera tan bien. La suavidad del cabello de su esposa, la delicadeza de la piel de sus hijos. La casa, antes un hogar vibrante con risas y el bullicio de la vida, ahora era una cámara de ecos, donde cada paso resonaba con la ausencia de aquellos que ya no estaban allí. No oía el viento afuera, oía el vacío dentro de sí, amplificado por las paredes que él mismo había levantado como una barrera final contra el mundo. La valla alta, con sus troncos puntiagudos y retorcidos como dientes de un animal hambriento, no era solo una protección física, era una extensión de la mente fragmentada de Tobías. Pasaba horas recorriendo el perímetro, arreglando cada nudo suelto, cada astilla de madera, como si la integridad de la cerca pudiera, de alguna manera, restaurar la integridad de su propia alma desgarrada. Cada barrera levantada era un acto de desafío a un peligro invisible que, para él, parecía cernirse en el aire como una plaga silenciosa. Las ventanas, pesadamente tapiadas con tablas de pino, impedían que la luz del día entrara plenamente, manteniendo el interior de la casa en una penumbra constante. Era una oscuridad acogedora para él, un lugar donde las sombras podían bailar con los recuerdos sin ser confrontadas por la luz implacable de la realidad. La tierra apisonada alrededor del rancho, dura y agrietada bajo los zapatos polvorientos, guardaba el secreto de años de aislamiento, de pasos solitarios que jamás se cruzaban con otros. Se había convertido en parte del paisaje, tan agreste e infranqueable como el terreno que lo rodeaba, un monumento vivo a la pérdida y al desespero que se negaba a sanar. La melancolía de Tobías no era un lamento, sino un estado del ser, tan intrínseco como el aire que respiraba. Pasaba horas a la orilla del pequeño arroyo que serpenteaba por la propiedad, observando el agua fluir, indiferente a su estancamiento. No buscaba consuelo allí, solo la confirmación de que el tiempo seguía su curso para el resto del mundo, mientras que para él se había detenido. Las piedras lisas y húmedas bajo sus dedos ásperos eran la única superficie fría que le ofrecía algún tipo de contacto con la realidad exterior, una que había desterrado diligentemente de su vida cotidiana. El silencio del rancho era casi palpable, roto solo por el croar distante de un sapo o el crujido de hojas secas, sonidos que antaño habrían sido insignificantes, pero que ahora se convertían en eventos en su soledad. Se sentía como una roca en el lecho de un río seco, esperando una crecida que nunca llegaría, resignado a la aridez de su propia existencia.
Su única compañía verdadera eran los libros viejos, empolvados, que encontraba en cajas olvidadas en el sótano. No eran historias de heroísmo o romance, sino manuales sobre carpintería, agricultura y supervivencia en regiones salvajes. Conocimientos prácticos, desprovistos de cualquier fantasía. La textura áspera del papel, el olor a humedad y moho, y el leve crujido de las páginas al pasar, eran los únicos estímulos que su cerebro permitía. Leía los mismos pasajes repetidamente, memorizando cada técnica, cada instrucción, como si la simple acumulación de sabiduría práctica pudiera llenar el vacío dejado por la ausencia de propósito. Era una forma de mantenerse ocupado, de dar a sus días una estructura, por artificial que fuera. En raras ocasiones, el polvo que se acumulaba sobre los muebles intactos parecía bailar en los pocos rayos de sol que se empeñaban en perforar las barreras de las ventanas, revelando el paso implacable del tiempo, un recordatorio sutil de que, incluso en su aislamiento, el mundo seguía girando sin él. Aquella tarde en particular, el silencio del rancho fue cortado por un sonido anómalo. No era el crujido de las hojas, ni el canto monótono de los grillos que se había acostumbrado a ignorar. Era algo más profundo, un ruido distante que parecía arañar el tejido de la quietud que él tan cuidadosamente cultivaba. Tobías, encorvado sobre la vieja mesa de trabajo de madera, con el martillo suspendido en el aire mientras intentaba reparar una tabla suelta del suelo, contuvo la respiración. Sus dedos, acostumbrados al movimiento repetitivo y meditativo, se congelaron. El aire helado de la cabaña parecía espesarse a su alrededor, y un escalofrío le recorrió la espalda, un presentimiento que hacía mucho tiempo no sentía. Su mente, por un breve momento, vaciló, intentando categorizar aquel sonido, encajarlo en alguna de sus pocas referencias. El sonido, al principio amortiguado, creció en intensidad, transformándose en un chasquido irregular, como el galope de caballos en terreno pedregoso. No era un sonido familiar. No eran los caballos salvajes que a veces cruzaban sus tierras, ni los pocos ganaderos que aún insistían en existir en aquellos parajes. Había una urgencia, una cadencia desordenada que delataba algo fuera de lo común. Tobías soltó el martillo con un golpe sordo, el ruido reverberando en el silencio que se seguiría. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra del interior, se enfocaron en la rendija más cercana de la ventana tapiada. Una gota de sudor frío le resbaló por la sien, una señal física de que la armadura de indiferencia que vestía estaba empezando a resquebrajarse bajo la presión de una amenaza inminente. Su corazón, que antes latía a un ritmo compasivo y lento, ahora comenzó a acelerar, un tambor desacompasado en el pecho. El sonido de los cascos se hizo más nítido, ahora acompañado por el chirrido de los arneses y, finalmente, por el sonido inconfundible de voces masculinas. Tobías tragó saliva, el sabor amargo del miedo en la boca, un sabor que pensó haber olvidado. Su cuerpo, antes rígido por la inercia, ahora se movía con una agilidad olvidada. Se deslizó hasta la rendija más estrecha en la tabla de la ventana, la madera áspera arañando su piel mientras forzaba el ojo para ver. El polvo levantado por los caballos formaba una densa nube en el horizonte, oscureciendo la visión, pero la silueta, de 5 o 6 hombres montados, armados, era innegable. No eran cazadores, ni viajeros perdidos. Había algo en su postura, en la forma en que se movían, que gritaba peligro, una ferocidad contenida que él conocía de otros tiempos. El olor a metal y cuero, incluso a la distancia, parecía penetrar las paredes de su fortaleza, invadiendo su santuario particular y profanando su paz autoimpuesta. Uno de los caballos relinchó, un sonido agudo que cortó el aire e hizo que los pelos del brazo de Tobías se erizaran. Vio por un instante el brillo del sol en una hebilla de cinturón, luego el movimiento rápido de un rifle siendo ajustado en el hombro de uno de los hombres. Venían directamente hacia el rancho, sin desviarse, sin dudar. No había error. Ese era el tipo de amenaza que su mente había suprimido durante años. El recuerdo de un mundo cruel que él había jurado nunca más confrontar. Su cuerpo tembló levemente, no de frío, sino de una mezcla de pavor y una extraña adrenalina que lo despertaba de su letargo. La casa, antes un capullo seguro, comenzó a encogerse a su alrededor.
las paredes pareciendo apretarse, la penumbra volviéndose sofocante. La respiración de Tobías se volvió superficial, rápida. Sus pulmones parecían negarse a absorber el aire. Estaba atrapado, y la llegada de esos hombres significaba que su aislamiento, su último refugio, estaba a punto de ser irremediablemente violado. El ruido de las botas golpeando la tierra seca del patio era ensordecedor, rompiendo la última ilusión de paz que Tobías había mantenido. Los caballos bufaban, sus cascos arrastrándose pesadamente, y un fuerte olor a sudor animal y pólvora comenzó a impregnar el aire, mezclándose con el moho y el polvo del rancho. Él se encogió aún más contra la pared, intentando volverse invisible, aún sabiendo que era inútil. Por la rendija, pudo ver al líder, un hombre corpulento con un sombrero de ala ancha que proyectaba una sombra amenazadora sobre su rostro. Morrison lo sabía. Incluso antes de escuchar el nombre susurrado en su mente, era el tipo de hombre que dejaba un rastro de intimidación por donde pasaba. Los ojos de Morrison recorrieron el rancho, deteniéndose en las cercas altas y las ventanas tapiadas, como si estuviera evaluando la resistencia del lugar y de quien vivía en él. Uno de los soldados dio un paso al frente, levantando el puño para golpear con fuerza bruta la puerta de roble. El sonido seco y violento reverberó por toda la casa, haciendo que Tobías retrocediera un paso. No era un golpe de quien pedía permiso, sino de quien exigía entrada, de quien ya se sentía con derecho a invadir. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos, un tambor que parecía anunciar el fin de todo lo que había construido para protegerse. La madera vieja de la puerta parecía gemir bajo los golpes repetidos, y Tobías casi podía sentir la vibración en sus propios huesos. El rancho, que antes era una fortaleza, ahora se encogía, pareciendo pequeño y frágil, bajo la mirada implacable de los extraños. Era la invasión que siempre había temido, y ahora estaba justo allí, materializándose en su puerta, lista para desmantelar los últimos vestigios de su reclusión. Entonces, un sonido diferente perforó la brutalidad de los golpes. Una voz, no un grito de ira o desafío, sino un susurro ronco, casi inaudible, cargado de una desesperación tan densa que parecía succionar el aire del ambiente. «Por favor, ayúdenos». La voz era de una mujer, y había algo en ella que resonó profundamente en el alma de Tobías, un eco de un dolor que él conocía íntimamente. No era solo el miedo, sino la súplica de alguien al límite, alguien que ya había perdido la esperanza, pero que aún se aferraba a un hilo tenue de vida. Sus ojos, antes fijos en la rendija de la puerta, se cerraron por un instante. En ese momento, no oyó solo a una mujer desconocida, oyó el fantasma de su propio pasado, el grito silencioso de su esposa e hijos el día en que su mundo se derrumbó. Aquel timbre de desesperación, crudo y desprotegido, era el mismo que sintió escurrirse entre sus dedos, el mismo que lo arrojó al aislamiento. El reconocimiento fue un golpe físico, un choque eléctrico que lo despertó de su letargo. Aquel sonido específico, aquella entonación de súplica sin dignidad, perforó las capas de indiferencia que había construido durante años. No había heroísmo en su reacción, solo la terrible e innegable verdad de que el dolor de aquella mujer era un espejo del suyo propio. Sus manos, antes firmemente apretadas contra el pecho en el intento de contener el latido descontrolado, ahora se soltaron. El sudor le corría por la cara, caliente y salado, y sus músculos, adormecidos por la inmovilidad prolongada, temblaron. Sintió el suelo bajo sus pies, la frialdad de la madera, la humedad que subía del subsuelo, pero su mente estaba lejos, reviviendo el tormento que lo había transformado en ermitaño. Abrir la puerta no era un acto de coraje, sino una confesión tácita de que el dolor ajeno había encontrado una grieta en su propia cáscara endurecida. Se salvaría a sí mismo salvando a esas personas, y esa era una verdad que ya no podía ignorar. Con la mente aún dando vueltas por las reminiscencias de su propia tragedia, Tobías extendió la mano hacia el pesado cerrojo de la puerta. Sus dedos rozaron el metal frío y oxidado, y por un instante, dudó. Abrir aquella puerta era desmantelar años de autoprotección, era invitar al caos de vuelta a su vida. Pero el eco de aquella voz femenina, cargada de una desesperación tan visceral, no lo dejaba en paz.
Era el sonido de la humanidad en su punto más frágil, un sonido que él reconocía de su propio abismo. Respiró hondo, el aire pareciendo denso y pesado en sus pulmones, y con un chirrido lento y doloroso, empujó la puerta hacia adentro. La fuerte luz del sol de la tarde invadió la penumbra de la cabaña, cegándolo por un segundo, y el olor a tierra mojada mezclado con el sudor de los caballos y el olor metálico a pólvora invadió sus fosas nasales. Un preludio del enfrentamiento. Delante de él, parados en el patio polvoriento, estaban los soldados. Pero lo que captó su mirada, lo que le hizo tragar saliva, fueron las dos figuras encogidas detrás de ellos. Una mujer indígena, con los ojos asustados pero firmes, y una niña pequeña, aferrada a la falda de la mujer, con el rostro sucio de polvo y lágrimas. El teniente Bradley, el más joven de los soldados, con una expresión de cansancio y una fina capa de polvo cubriendo su uniforme, estaba al frente, con Morrison, una sonrisa cruel en los labios, un poco detrás de él. El silencio que siguió a la apertura de la puerta fue pesado, llenado solo por el resoplido de los caballos y el sonido del viento silbando entre las tablas del rancho. Los ojos de Tobías recorrieron los rostros de los hombres, encontrando la dureza, la crueldad, y en Bradley, un rastro de renuencia. Era el infierno que había evitado durante tanto tiempo. Ahora, materializado justo en el umbral de su casa, fue Bradley quien rompió el silencio. Su voz, aunque autoritaria, cargada de una formalidad que parecía fuera de lugar en medio de aquella aspereza. Señor Redmond, creo, estamos persiguiendo a algunos indígenas renegados. Ellas fueron vistas en esta dirección. Señaló con la barbilla a las dos mujeres detrás de él, un gesto que parecía empequeñecerlas aún más. Tobías sintió un escalofrío de repugnancia. Aquellas no eran renegadas, eran mujeres. Asustadas, los ojos de Tobías se fijaron en Ayana, la mujer indígena, que lo miraba con una intensidad que parecía querer desvelar su alma. Sus ojos negros y profundos no mostraban sumisión, a pesar de su postura encogida. Había una chispa allí, una resiliencia que lo sorprendió, y la niña, Mary, se aferraba a ella con fuerza, el rostro escondido en la falda harapienta, el cuerpo entero temblando. Morrison, con una sonrisa de burla que no alcanzaba sus ojos fríos, dio un paso al frente, empujando ligeramente a Bradley con el hombro. No hace falta tanta delicadeza, teniente. El viejo sabe de lo que estamos hablando. Entregue a las salvajes, Redmond, y nadie saldrá herido. La voz de Morrison era grave, llena de una autoridad brutal que hizo que el estómago de Tobías se revolviera. Sintió el olor dulce y empalagoso a alcohol que venía de Morrison, mezclado con el olor rancio a sudor y suciedad. Era la esencia de la maldad bruta, sin barniz. Tobías miró las manos sucias de Morrison, las uñas rotas, la barbilla cubierta por una barba rala y desaliñada. Esas eran las manos que lastimaban, que actuaban sin pensarlo dos veces. La tensión en el aire era casi palpable, y el rancho, antes su refugio, parecía ahora un escenario estrecho para un drama inevitable. Tobías sintió la mirada de Ayana sobre él, un peso invisible que lo instigaba. No podía entregar a las mujeres. No después de sentir aquella punzada de reconocimiento en su propio dolor, pero también sabía que confrontar a aquellos hombres, especialmente a Morrison, era convocar la violencia que tanto evitaba. Su mirada, antes fija en los soldados, se desvió hacia la niña Mary, que temblaba incontrolablemente. Vio el polvo en su rostro y la mancha húmeda donde se había aferrado a la falda de Ayana. El olor a miedo era casi palpable en el aire. La elección no era entre lo correcto y lo incorrecto, sino entre la seguridad de su aislamiento y la difícil y dolorosa vulnerabilidad de permanecer humano. Con una voz ronca, que parecía haber olvidado cómo manifestarse, Tobías finalmente habló. No hay nadie aquí más que yo. La mentira sonó frágil, casi un susurro, pero el silencio que siguió fue ensordecedor. Los ojos de Morrison se entrecerraron, un brillo peligroso surgiendo en ellos, mientras Bradley parecía tragar saliva, incómodo con la mentira obvia. Ayana, sin embargo, mantuvo su mirada fija en Tobías. No mostró sorpresa por la negación, solo un análisis silencioso, como si estuviera disecando cada fibra de su alma. Era una guerrera, incluso en su aparente fragilidad,
y sabía que las palabras eran solo una parte de la batalla. La verdadera lucha se desarrollaría en las miradas, en los gestos, en la tensión que se acumulaba entre ellos como la electricidad antes de una tormenta. La mentira de Tobías flotó en el aire por un momento, fina y frágil como tela de araña, antes de ser destrozada por la risa ronca de Morrison. «¿No hay nadie aquí?», escupió, mostrando los dientes amarillentos en una sonrisa cruel. «Vaya, Redmond, no me tomes por tonto». Sus ojos, que antes tenían un brillo de diversión sádica, se endurecieron en pura furia. Dio un paso hacia Tobías, la mano buscando instintivamente la funda de su pistola. El olor a pólvora y la mezcla acre de sudor y miedo se intensificaron, invadiendo las fosas nasales de Tobías, haciendo que su estómago se retorciera. Bradley, detrás de Morrison, parecía encogerse, su incomodidad visible en cada músculo tenso. La tensión entre los hombres era un hilo estirado, a punto de romperse, y el silencio que siguió era pesado, lleno solo por el susurro de la respiración jadeante de la niña. Ayanna, percibiendo la inminencia de la violencia, se movió, no de forma brusca, sino con una fluidez que denotaba una preparación, una anticipación forjada en años de supervivencia. No lloró ni gritó. Sus ojos, fijos en Morrison, reflejaban una determinación fría. La niña Mary, sintiendo el cambio en su guardiana, se apretó aún más a Ayanna, con el rostro escondido en la falda gastada, el cuerpo temblando en pequeños espasmos. Era la quietud antes de la tormenta, la calma que precede al vendaval. Tobías sintió un escalofrío en la nuca. Sabía que no podría esconderse para siempre, que su aislamiento había sido roto, y que, de alguna manera, ahora estaba intrínsecamente ligado al destino de esas dos mujeres. La hora de la decisión había llegado, y el rancho, antes un refugio, era ahora un campo de batalla inminente. Morrison no esperó una respuesta. Con un movimiento rápido y brusco, se lanzó contra la puerta, que crujió y tembló en sus bisagras ya gastadas. Tobías, reaccionando por puro instinto, intentó impedirlo, interponiendo el cuerpo, un escudo frágil contra la furia del hombre. La colisión fue violenta, y Tobías sintió el impacto en el pecho, el aire escapando de sus pulmones en un gemido ahogado. El olor a alcohol y humo del cuerpo de Morrison invadió sus fosas nasales, casi asfixiándolo. Fue empujado a un lado con facilidad. La fuerza de Morrison era mucho mayor, y el soldado invadió el interior de la casa, los ojos escaneando el ambiente en busca de las mujeres. Uno de sus hombres lo siguió de cerca, el rifle en mano, mientras Bradley dudaba en el umbral, su expresión dividida entre el deber y una clara incomodidad. Fue entonces cuando Ayanna actuó. De repente, soltó a la niña, que permaneció paralizada de miedo, y dio un paso al frente, su voz resonando por la pequeña cabaña, pero con un tono que no era de pánico, sino de una extraña melodía. «No se preocupe, viejo. No nos harán daño. Hablaré con ellos». Sus palabras eran en inglés, perfectamente articuladas, y esto paralizó a Morrison por un instante. Él esperaba gritos, súplicas en una lengua desconocida, no esa calma calculada. Tobías, tambaleándose y apoyándose en la pared, la miró con genuina sorpresa. La mujer que momentos antes parecía tan frágil, ahora irradiaba una extraña autoridad, y sus ojos que antes expresaban pavor, brillaban con una inteligencia aguda. La pequeña Mary, aún en shock, observaba la escena, con los ojos muy abiertos, el labio inferior temblando. El olor a moho de la casa y el sudor de los hombres se mezclaban en el aire, creando una atmósfera opresiva, y la tensión se volvió casi insoportable. Morrison, sorprendido por la voz clara y el inglés impecable de Ayanna, se detuvo en medio de la habitación. Su expresión, antes de pura ira, dio paso a una mezcla de confusión e irritación. Esperaba un animal acorralado, no alguien que pudiera desafiarlo con palabras. «¿Hablas nuestra lengua?», gruñó, con tono incrédulo, como si la capacidad de ella para comunicarse fuera una afrenta personal. El soldado que lo acompañaba, un hombre de rostro pálido y ojos vacíos, miró a Ayanna con la misma sorpresa, el rifle aún apuntado sin firmeza. Tobías, aún jadeando y apoyado en la pared, observaba la escena, una chispa de esperanza brillando en su pecho. La pequeña Mary, sin embargo,
Continuaba en su estado de shock, aferrada a la falda de Ayanna, ajena a la batalla de palabras que se iniciaba. Ayanna dio un paso al frente, su postura ahora más erguida, pero sin perder la sutileza de la debilidad que aún fingía. «Hablo lo suficiente para entender que están perdiendo su tiempo aquí», dijo, con voz tranquila y controlada, un contraste sorprendente con el ambiente tenso. Sus ojos, sin embargo, recorrieron el rancho, mapeando las salidas, los puntos ciegos, la disposición de los hombres. No solo estaba hablando, estaba evaluando. Ese era el primer paso de su táctica de supervivencia. Ganar tiempo, desarmar la agresividad inicial con lo inesperado y usar su sorpresa a su favor. El olor a madera vieja y tierra húmeda del rancho parecía envolver a todos. Un escenario para el peligroso juego que estaba a punto de desarrollarse entre la inteligencia silenciosa de Ayanna y la impaciente brutalidad de Morrison. Morrison entrecerró los ojos. La confusión en su rostro se transformaba lentamente en ira. «No seas atrevida, India. Sé lo que son y sé lo que hacen. Vienen conmigo, o las cosas pueden ponerse muy desagradables». Su voz era un gruñido, y apretó la empuñadura de la pistola, un gesto que no pasó desapercibido para Ayanna. El soldado pálido detrás de él ajustó su rifle, los ojos aún fijos en la mujer. Tobías, observando desde su posición desventajosa, sintió el aire vibrar con la amenaza. La niña, Mary, soltó un pequeño gemido, pero Ayanna no la miró, manteniendo su enfoque en Morrison como un depredador evaluando a su presa. El olor a pólvora, que antes era sutil, ahora parecía más fuerte, casi metálico en el aire denso del rancho. Ayanna mantuvo la calma, una hazaña impresionante ante la agresión explícita. ¿A dónde nos llevarían? ¿A la reserva? ¿A la cárcel? No necesitamos guardianes ni prisiones. Somos libres y no hemos hecho daño a nadie. Sus palabras eran una red cuidadosamente tejida, usando la lógica aparente para pinchar la irracionalidad de su violencia. No hablaba con miedo, sino con una autoridad tranquila, casi profesoral. Morrison frunció el ceño, incómodo con el rumbo de la conversación. Estaba acostumbrado a imponer órdenes, no a discutir. La inteligencia de Ayanna, manifestada en un idioma que él consideraba suyo, era un desafío que no esperaba y no sabía cómo combatir. La vieja casa parecía contener la respiración, presenciando el duelo silencioso entre la brutalidad y la astucia. La paciencia de Morrison se agotaba. No estaba acostumbrado a que lo contradijeran, mucho menos una mujer indígena que en su cabeza debería estar aterrorizada y sumisa. «No me vengas con esas conversaciones, India. No he venido aquí a discutir filosofía contigo. He venido a buscar lo que es mío por derecho». Su voz subió de tono y comenzó a caminar en círculos por la pequeña sala, sus pasos pesados haciendo crujir las tablas. Tobías, aún sin aliento, sintió el fuerte olor a sudor y rabia emanando de Morrison, que llenaba el espacio como un veneno. Los otros soldados, fuera del rancho, parecían impacientes, y la niña Mary soltó un sollozo ahogado, aferrada a la falda de Ayanna, que ella había soltado por un instante, y ahora apretaba de nuevo, su cabeza girada hacia el pecho de la mujer mayor. Fue Bradley quien intervino, su voz más suave, intentando poner algo de orden en la escena. «Morrison, calma. Ella solo está intentando ganar tiempo. ¿Qué quiere que hagamos, señora? Solo diga. No queremos problemas». Las palabras de Bradley, aunque aún imbuidas de la autoridad de un soldado, llevaban un tono de cansancio, casi de súplica. Parecía exhausto, sus facciones marcadas por el sol y el polvo. Ayanna lanzó una rápida mirada a Tobías, un atisbo de comunicación silenciosa que él apenas captó, antes de volver a centrarse en Bradley. Ella entendía la jerarquía de la maldad, la diferencia entre el carnicero y el estratega, y sabía que Bradley era la cuerda más débil a tirar. Necesitaba un plan, y él vino a tiempo, lo sabía. Era su aliado más preciado en ese momento. Ayanna mantuvo la mirada fija en Bradley, ignorando el resoplido impaciente de Morrison. «No es una cuestión de lo que queremos, teniente», comenzó, su voz suave, pero con una firmeza que sorprendió a Bradley. «Es una cuestión de lo que es justo. Estamos solo de paso. No hay motivo para la violencia». Gesticuló ligeramente con la mano hacia el bosque, un movimiento sutil que intentaba convencer al teniente de su inocencia. Tobías observaba cada matiz,
cada movimiento calculador de Ayanna. Notaba cómo se inclinaba ligeramente, como para compartir un secreto, y cómo sus ojos nunca parpadeaban, una señal de su determinación. La niña Mary, aún abrazada a Ayanna, parecía sentir el cambio en la atmósfera, y su llanto disminuyó a un murmullo casi inaudible, con el rostro aún escondido. Bradley, visiblemente incómodo con la lógica tranquila de Ayanna, cambió el peso de un pie a otro. Pero los informes, las órdenes son claras. No, podemos simplemente dejarlas ir. Intentó mantener la voz firme, pero había una fisura en ella, un punto vulnerable que Ayanna ya había detectado. Morrison resopló de nuevo, impaciente con la lentitud de Bradley. Ayanna, sin embargo, no le quitó los ojos al teniente. ¿Y qué dicen los informes, teniente? ¿Que somos salvajes, que atacamos a inocentes? ¿O que somos un pueblo que busca la paz pero es constantemente cazado? Lanzó la pregunta al aire, una provocación sutil que buscaba sembrar la duda en la mente de Bradley, y por un instante, la rigidez del teniente pareció vacilar. El aire dentro del rancho estaba denso. El olor a madera vieja y la tensión se mezclaban, creando una sensación sofocante. La escena era un peligroso ballet de palabras e intenciones veladas. Bradley, sorprendido por la astucia de Ayanna, carraspeó, sin saber bien cómo responder. «Son órdenes, señora. Estamos siguiendo órdenes para contener la situación». Tartamudeó las últimas palabras. Una clara señal de su incertidumbre. Morrison, impaciente con la vacilación del teniente, gruñó. «Las órdenes son órdenes, Bradley. Se acabó la cháchara. Registra la casa. Vamos». Su comando resonó en el pequeño espacio, llenando el aire con la crudeza de su voluntad. Tobias sintió un escalofrío en el estómago. La amenaza se materializaba a cada segundo, y él sabía que las palabras de Ayanna, por astutas que fueran, tenían un límite contra la fuerza bruta. La niña Mary, apretada contra el muslo de Ayanna, soltó un gemido asustado, y su pequeña mano agarró un trozo de la falda de la mujer, como si buscara en ella toda la seguridad que el mundo les negaba. Ayanna, sin embargo, no se intimidó con Morrison. Sus ojos permanecieron fijos en Bradley, como si solo él existiera en la habitación. ¿Órdenes de quién, teniente? ¿Y a qué costo? ¿La vida de una niña? ¿De una inocente? Hizo un gesto sutil hacia Mary, que permanecía en silencio, con los ojos muy abiertos por el miedo. La pregunta de Ayanna golpeó a Bradley como un puñetazo. Evitó la mirada de la niña, su rostro tenso revelando la lucha interna. Era la moral contra el deber, una batalla que Ayanna, la guerrera de dos lenguas, sabía explotar con maestría. Tobias percibió la genialidad de la mujer. Ella no intentaba argumentar con la ira de Morrison, sino con la conciencia, por frágil que fuera, de Bradley. El olor a moho y desesperación se mezclaba en el aire, y el rancho, antes un refugio, era ahora el escenario de un juego psicológico de 1900. ¿Vida o muerte? Bradley dudó, con la mirada fija en el suelo de madera áspera del rancho, como si las grietas en las tablas pudieran ofrecer una respuesta a su dilema moral. La voz de Ayanna, fría y directa, había plantado una semilla de duda en su mente, una que Morrison, con toda su brutalidad, no podía arrancar. Tobias observaba al teniente, percibiendo la fisura, la pequeña grieta en la armadura de la conformidad. Podía sentir el olor de la indecisión de Bradley, un aroma sutil de sudor frío y vacilación. La niña Mary, sintiendo la leve disminución de la tensión, levantó el rostro por un instante, con los ojos grandes y asustados fijos en el soldado. Aquel breve momento de vacilación era crucial, un respiro antes de que la tormenta se intensificara. Morrison, sin embargo, no toleraba debilidades. Su paciencia había llegado al límite. «Ya basta, Bradley. Dije que revisaras la casa. ¿Quieres que lo haga yo solo?» Su voz, un trueno que hizo que la pequeña Mary se encogiera de nuevo, llevaba una amenaza velada que no estaba dirigida solo a Ayanna, sino también al teniente. Dio un paso al frente, ignorando a Ayanna y centrándose en Tobias, como si quisiera recordarle quién estaba realmente al mando. El olor a alcohol y rabia de Morrison llenaba el ambiente, pesado y sofocante. La casa, con sus paredes antiguas, parecía encogerse, y Tobias sintió la desesperación acercarse como una ola fría,
recordándole su propia impotencia ante la fuerza bruta. La inminencia de un enfrentamiento físico estaba en el aire, un presagio sombrío que se cernía sobre todos. El rancho estaba asfixiando a Tobías. La presencia de Morrison, su voz áspera y el olor de su rabia, todo eso era un veneno que se infiltraba por las tablas. Ya no podía quedarse quieto, un observador mudo mientras la barbarie se acercaba a su puerta. Sus músculos, tanto tiempo adormecidos por la inactividad autoimpuesta, parecían despertar con un choque doloroso. Sintió el aire frío en sus pulmones mientras reunía el poco coraje que le quedaba, esa chispa de humanidad que Ayanna había reencendido. Su voz, cuando salió, era ronca y embargada, pero llevaba una determinación sorprendente. «No hay nada aquí para ustedes. Déjenlas en paz». Las palabras eran un desafío directo, un grito de guerra proveniente de un hombre que había jurado nunca más luchar. La declaración de Tobías golpeó a Morrison como un puñetazo. La sonrisa cruel desapareció de su rostro, reemplazada por una expresión de furia pura e inalterada. «Ah, ¿entonces el viejo ermitaño quiere hacerse el héroe?», se burló, y su mano, rápida como un rayo, sacó la pistola de la funda. El clic metálico del revólver armándose resonó por el rancho, un sonido seco y final que hizo que la pequeña Mary soltara un grito ahogado, esta vez incontrolable. Tobías sintió el fuerte olor a aceite de arma y el aire pesado de la amenaza inminente. Sus rodillas flaquearon por un instante, pero se mantuvo firme. Sus ojos se encontraron con los de Ayanna, que lo observaba con una mezcla de sorpresa y una pizca de gratitud. El tiempo se había acabado, y la violencia que Tobías tanto había intentado evitar ahora lo engullía por completo. El arma en las manos de Morrison no disparó, pero la usó como un garrote. Con un grito gutural de rabia, blandió el revólver, golpeando a Tobías en el costado de la cara. El golpe fue rápido y brutal. Tobías sintió un dolor insoportable, una explosión de estrellas ante sus ojos, y el sabor metálico de la sangre invadió su boca. Se tambaleó, perdió el equilibrio, cayendo de rodillas al suelo de tablas polvorientas. El olor de su propia sangre, caliente y ferrosa, se mezclaba con el olor a pólvora y sudor de los soldados. Su visión se nubló por un instante y oyó un zumbido en los oídos, un sonido agudo que amortiguaba todo lo demás. El dolor era un recordatorio vívido y cruel de que estaba vivo, y que la violencia que tanto temía finalmente lo había alcanzado. Morrison, con el rostro contorsionado por una satisfacción enfermiza, estaba a punto de asestar otro golpe cuando Ayanna actuó. No gritó ni se encogió. Sus ojos, antes enfocados en Bradley, ahora se fijaron en Morrison con una intensidad fría y calculadora. Era el momento, la distracción creada por el ataque a Tobías, la furia descontrolada de Morrison, la vacilación de Bradley. Vio la oportunidad, la pequeña rendija en la armadura de la opresión. La niña Mary, llorando y aferrada a su falda, era el catalizador. Ayanna se movió con una velocidad sorprendente para alguien que parecía tan frágil, sus dedos esbeltos y fuertes, buscando algo en su vestimenta. El rancho, antes un símbolo de reclusión, era ahora el escenario de un juego de vida o muerte, donde cada segundo era crucial. El sonido del golpe y el grito ahogado de Tobías hicieron que Bradley retrocediera un paso, con el rostro pálido. No había previsto esa violencia gratuita, ni la rapidez con que Morrison actuaría. Había una línea que no quería cruzar, y el ataque al viejo ermitaño era una señal clara de que Morrison estaba perdiendo el control, sumergiéndose en la brutalidad por la brutalidad. El teniente tragó saliva, con los ojos fijos en Tobías, caído en el suelo, con la mano apretada sobre el rostro. Podía sentir el olor a suciedad y sudor en su propio uniforme, y la bilis le subió a la garganta. Un presagio de que algo mucho peor estaba por venir si no actuaba pronto. El conflicto interno de Bradley era visible, una batalla silenciosa entre el deber y un fragmento de humanidad que aún persistía en su pecho. Mientras la atención de Morrison estaba dividida entre la satisfacción de haber derribado a Tobías y el desconcierto de Bradley, Ayanna actuó. Sus movimientos fueron fluidos y rápidos, casi imperceptibles. Su mano, que antes estaba cerca de la falda de la niña, no buscó un objeto, sino un movimiento preciso y dirigido. Sus ojos, antes llenos de súplica, ahora brillaban con una astucia gélida. Se lanzó hacia adelante, no hacia Tobías o
Bradley, sino directamente hacia Morrison, con una velocidad que él no esperaba. No fue un ataque directo, sino una maniobra disuasoria, un paso hacia la danza de la supervivencia que ella había perfeccionado. La pequeña cabaña, que antes parecía una tumba, ahora palpitaba con la energía de un campo de batalla, y el olor a tierra mojada y sangre se mezclaba en el aire. Ayanna se lanzó contra Morrison con la fuerza de un tigre, no como un ataque de fuerza bruta, sino de precisión calculada. Su mano, que antes parecía vacía, empuñaba ahora un pequeño cuchillo de obsidiana, afilado y casi invisible en su mano oscura. Morrison, completamente sorprendido por la audacia de la mujer que había subestimado, apenas tuvo tiempo de reaccionar. El cuchillo brilló por un instante bajo la luz que entraba por la puerta abierta, y la hoja encontró la carne de Morrison con un sonido seco, un ruido horrible de algo siendo desgarrado. No fue un golpe mortal, todavía no, sino un corte profundo en el muslo que lo hizo tambalearse, soltando un gruñido de dolor y shock. El olor a sangre fresca, caliente y metálica, llenó el aire instantáneamente, superponiéndose a todos los demás olores de la cabaña. La sorpresa y el dolor pintaron el rostro de Morrison, y su revólver, antes apuntado a Tobías, cayó al suelo con un golpe sordo, deslizándose lejos. Mientras Morrison doblaba las rodillas, intentando contener el sangrado que ya manchaba sus pantalones, Ayanna se inclinó sobre él, acercando los labios al oído del hombre. Su voz, un susurro frío y mortal, contrastaba con el caos del momento. Nunca subestimes a una mujer que juzgaste débil. Hombre blanco. Nos cazaste. Y ahora, la presa se volvió contra el cazador. No era un grito de victoria, sino una lección, pronunciada con una calma aterradora. Su mirada encontró la de Bradley por un breve instante, y había una advertencia silenciosa en ella. El soldado pálido, que había venido con Morrison, parecía paralizado por el shock de la escena, incapaz de reaccionar. Tobías, aún en el suelo, con el rostro palpitando, observaba a la mujer que se había revelado una guerrera formidable. El rancho, en ese instante, dejó de ser un mero escenario y se transformó en un campo de batalla, donde la vida y la muerte danzaban en un ballet sangriento y decisivo. El silencio aturdido duró solo un instante. El soldado pálido, que hasta entonces parecía petrificado, finalmente reaccionó, levantando su rifle y apuntándolo a Ayanna. En el patio, los otros hombres de Morrison, que esperaban afuera, escucharon los gritos y el golpe de la caída, y comenzaron a moverse. Uno de ellos, con el rostro cubierto por una barba rala y ojos pequeños y maliciosos, sacó su propio revólver, mientras otro, más joven y con las facciones marcadas por el sol, se apresuró hacia la puerta. El olor a pánico y adrenalina se mezclaba con el olor a sangre de Morrison, creando una atmósfera opresiva. El rancho, que antes era una fortaleza de silencio, ahora resonaba con el caos inminente. Cada sonido, cada movimiento, amplificado por la tensión. Bradley, sin embargo, no apuntó su arma. Su mirada estaba fija en Morrison, caído y gimiendo, y en Ayanna, que ahora se apartaba del cuerpo, el cuchillo aún en su mano, pero sin un ápice de crueldad en la mirada, solo una fría determinación. La escena era una pesadilla desarrollándose ante sus ojos, y él sabía que había perdido el control de la situación. Tobías, aún en el suelo, con el dolor palpitando en su rostro, sintió la urgencia de aquel momento. Esa era la oportunidad, la única. Ese era el caos que podría llevarlos a la salvación o a la destrucción total. Sabía que necesitaba actuar, que no podía ser un observador pasivo. Sus ojos recorrieron el suelo en busca del revólver de Morrison, que había caído cerca de sus pies, una invitación silenciosa a la acción. El soldado de Morrison que estaba en la puerta, el de facciones jóvenes y marcadas, no lo pensó dos veces. Irrumpió en la cabaña, con el rifle en ristre, sus ojos fijos en Ayanna, que aún estaba de pie, el cuchillo de obsidiana goteando sangre. El otro, el de barba rala, ya había entrado en el patio, con el revólver en mano, buscando objetivos. El ruido de pasos apresurados y el grito de mando de Morrison, ahora más un lamento de dolor que una orden, llenaban el aire. Tobías, aún con la cabeza palpitando y la visión borrosa, extendió la mano temblorosa. Sus dedos rozaron el metal frío del revólver de Morrison en el suelo.
Unen. Arma era pesada, familiar, pero el olor a pólvora y el pavor que representaba eran abrumadores. Era un instrumento de muerte, y él había jurado nunca más tocar uno. Pero la imagen de Mary, la niña encogida, y la fría determinación en los ojos de Ayanna superaron su aversión. Sus dedos se cerraron alrededor de la áspera empuñadura del revólver, y sintió la gélida familiaridad del metal contra su palma. Con un esfuerzo que hizo gritar a sus músculos, Tobías se impulsó hacia arriba, semi-agachado, y levantó el arma. Un estampido seco y ensordecedor rasgó el aire. El disparo no era para matar, sino para asustar, para ganar un segundo precioso. El acre olor a pólvora recién quemada invadió sus fosas nasales, y el sonido reverberó por las paredes de la cabaña, rompiendo el último vestigio de silencio e inaugurando el caos completo. La guerra había llegado al rancho, y Tobías, el ermitaño, estaba de vuelta en la lucha. El disparo de Tobías, aunque no alcanzó a nadie, reverberó con la fuerza de un trueno, impactando a los hombres y rompiendo cualquier vestigio de orden. El soldado de Morrison, el de facciones jóvenes, que estaba entrando en la casa, retrocedió bruscamente, buscando cobertura detrás del umbral de la puerta, mientras el otro, del lado de afuera, soltó una palabrota y comenzó a disparar descontroladamente hacia la puerta. Balas de plomo zumbaron y se incrustaron en las paredes de madera, astillando la superficie y arrojando astillas de madera al aire. El olor a pólvora quemada se volvió sofocante, mezclándose con la sangre fresca y el sudor, un cóctel nauseabundo que llenaba el aire de la pequeña cabaña. Tobías, aún arrodillado, sintió el impacto de las balas tan cerca que la vibración le atravesó el cuerpo. Ayanna, con una rapidez instintiva, jaló a Mary detrás de un mueble pesado, una vieja mesa de madera que servía como barrera improvisada. La niña, con un grito ahogado, hundió el rostro en el pecho de Ayanna, mientras las balas seguían golpeando la madera a su alrededor. Ayanna, sin embargo, no mostró miedo. Sus ojos recorrían el ambiente, evaluando las posiciones de los enemigos, la fragilidad de las barreras. Era la guerrera que no se doblegaba. Tobías, por su parte, sintió un calor extraño en el pecho, una mezcla de miedo y una adrenalina que hacía mucho tiempo no experimentaba. Él, el ermitaño que se había retirado del mundo para evitar el dolor, ahora estaba en el centro de un huracán, protegiendo a dos extrañas, el arma pesando en sus manos, temblorosas, pero firmes. El rancho, que antes era solo un eco de su pasado, ahora palpitaba con la vida y la muerte, un campo de batalla improvisado donde cada segundo era una eternidad. El soldado de afuera, el de barba rala, avanzaba hacia la puerta, disparando su arma en ráfagas descontroladas, las balas rasgando la madera del umbral y penetrando en las paredes internas. Intentaba suprimir cualquier movimiento dentro del rancho, mientras el otro, el joven de facciones marcadas, permanecía agachado, espiando por la rendija de la puerta, buscando un ángulo para disparar. El olor a pólvora quemada se volvió casi insoportable, picando las fosas nasales de Tobías y haciéndolo toser. Sintió el temblor de las tablas del suelo bajo su cuerpo. Cada impacto de las balas, una vibración que parecía alcanzar sus propios huesos. El sonido de la guerra llenaba el pequeño espacio, una cacofonía de gritos, estampidos, y la madera gimiendo bajo el ataque. Ayanna, con una calma asombrosa, empujó la vieja mesa de madera aún más hacia el centro de la habitación, transformándola en un escudo improvisado para ella y Mary. «Quédate tendido», le murmuró a Tobías, su voz baja pero firme, mientras sus ojos recorrían el ambiente. Vio un antiguo baúl de herramientas apoyado en la pared, y con un tirón rápido y silencioso, logró derribarlo, haciendo un ruido seco. El baúl se abrió, derramando llaves, martillos y trozos de hierro oxidado en el suelo, creando una distracción momentánea. El soldado que espiaba por la rendija de la puerta desvió la mirada por un segundo, y Ayanna aprovechó. Tobías, aun con el dolor lacerante en su rostro, sintió una oleada de admiración por la astucia de la mujer. Él, el hombre que había pasado años escondiéndose del mundo, ahora se veía en medio de una batalla brutal, pero con una extraña sensación de claridad, como si el peligro hubiera despertado algo adormecido dentro de él. El soldado que acechaba por la rendija
Distraído por el ruido de los objetos que caían del baúl, expuso parte de su rostro por una milésima de segundo. Fue suficiente. Ayanna, que no esperaba oportunidades, sino que las creaba, lanzó la navaja de obsidiana con un movimiento rápido y fluido. La hoja giró en el aire, una mancha oscura contra la luz pálida de la rendija, y se clavó con un golpe seco en la madera junto a la cabeza del soldado, a centímetros de su ojo. Soltó un grito de sorpresa y retrocedió bruscamente, el miedo visible en sus ojos muy abiertos, mientras el otro, soldado, afuera, seguía disparando desordenadamente, sin un objetivo claro, solo en dirección a la puerta. El olor a madera astillada y pólvora quemada era casi insoportable, un testimonio del caos que se había instalado en lo que antes era un refugio. Tobías, viendo la distracción y la oportunidad, levantó el revólver de Morrison, que pesaba en sus manos ensangrentadas. Apuntó al espacio de la puerta donde el soldado se había escondido. El dolor en su rostro era insoportable. Una punzada constante que le impedía pensar con claridad, pero la adrenalina le bombeaba en las venas, un motor impulsándolo hacia adelante. El dedo de Tobías apretó el gatillo. Un nuevo estampido seco resonó, y una bala zumbó hacia afuera del rancho. No estaba seguro de haber alcanzado el objetivo, pero el objetivo era mantener a los hombres a raya, ganar tiempo. La pequeña Mary, aún encogida detrás de la mesa, temblaba incontrolablemente, los sollozos ahogados, pero Ayanna, con sus ojos fijos en la puerta, parecía un animal salvaje, alerta y lista para cualquier movimiento. El rancho ahora era un laberinto de sombras y peligro, y cada respiración era una batalla por la supervivencia. El caos se instaló en el patio. Bradley, con el rostro delgado y los ojos muy abiertos, miraba a Morrison, que gemía en el suelo, y a los otros soldados que, ahora, disparaban hacia la puerta del rancho con una furia ciega. El teniente estaba visiblemente afectado. Su autoridad se desvanecía con cada estampido de bala y cada astilla de madera que volaba. Había perdido el control. Morrison, aún herido y con la sangre escurriéndole por el muslo, intentaba gritar órdenes, su voz ronca de dolor y rabia. «Entren, atrápenlas, no dejen que escapen». La urgencia en su tono era palpable, una señal de que la humillación lo impulsaba, no la razón. Tobías, con el revólver pesado en las manos, sentía el corazón martillar en el pecho. El dolor en su rostro era constante, pero la adrenalina amortiguaba lo peor del sufrimiento. Se movió, arrastrándose un poco hacia un lado, a un punto donde tendría una visión más clara de la entrada. Ayanna, agachada detrás de la mesa con Mary, le susurró instrucciones a la niña, algo en su lengua nativa, y Mary, a pesar del terror, asintió con su pequeña cabeza. El soldado de barba rala, afuera, intentó forzar la entrada, pero la puerta, aunque vieja, cedió solo unos centímetros, trabada por la fuerza de su resistencia. El rancho, con sus robustas paredes y ventanas tapiadas, se convertía ahora, irónicamente, en una fortaleza contra la misma violencia que lo había condenado al aislamiento. El soldado de barba rala, impaciente con la resistencia de la puerta, soltó un grito de frustración, y con un ímpetu de furia ciega, se lanzó contra ella. La madera vieja tembló con el impacto, pero no cedió completamente. Estaba decidido a entrar, costara lo que costara. Tobías, viendo el cuerpo del hombre parcialmente expuesto, levantó el arma de Morrison con las manos, aún temblorosas, pero firmes. El gusto metálico de la sangre en su boca y el dolor pulsante en su rostro eran solo un ruido de fondo ahora. El mundo se reducía al sonido de las balas zumbando, al olor a pólvora y a la urgencia de proteger aquellas dos vidas. Apuntó al pecho del soldado, sintiendo el peso del revólver, el cañón caliente contra su palma. Un estampido seco y ensordecedor resonó por la cabaña. El soldado de barba rala soltó un gruñido, y su cuerpo se tambaleó hacia atrás. La mano, apretando el hombro, de donde la sangre comenzó a manchar rápidamente el uniforme. No era un disparo fatal, pero lo suficiente para detenerlo. El hombre cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el marco de la puerta y quedando inmovilizado por un instante. Bradley, que observaba la escena con los ojos muy abiertos, seguía paralizado, el arma aún en la cintura, como si el escenario ante él fuera irreal. Morrison, en el suelo, ahora gritaba órdenes al otro soldado, el más joven,
que permanecía agachado. La niña Mary soltó un sollozo más audible, pero Ayanna, con un brazo protector a su alrededor, mantenía los ojos fijos en Tobías, un brillo de aprobación silenciosa en su mirada. El soldado más joven, que estaba agachado, escuchó el gruñido del compañero caído y el sonido del disparo proveniente de dentro del rancho. Su rostro, antes tenso, ahora estaba marcado por una mezcla de pavor y confusión. Se vio solo contra un enemigo invisible y determinado. El plan de Morrison, que era simple y brutal, se había desmoronado en cuestión de minutos. El joven soldado, sin órdenes claras y con dos de sus compañeros heridos o inmovilizados, comenzó a disparar aleatoriamente hacia la puerta, más por pánico que por estrategia. El ruido de las balas rebotando en las paredes y muebles del rancho era ensordecedor, y el olor a pólvora quemada dificultaba la respiración. El patio polvoriento, antes un lugar de dominio para los soldados, ahora se transformaba en un torbellino de minonicism, confusión y desesperación. Tobías, con la visión aún borrosa por el dolor en el rostro, pero la mente extrañamente clara, percibió la vacilación del soldado restante. Él y Ayanna, sin una palabra, comenzaron a operar en una sincronía instintiva. Mientras el soldado joven disparaba sus últimas balas hacia el rancho, Ayanna, con un movimiento rápido, tomó uno de los trozos de hierro del baúl caído, un trozo oxidado y pesado. Sus ojos se encontraron con los de Tobías por un breve instante, un destello de entendimiento mutuo. Era un momento de transformación sutil, pero poderoso. Él, el hombre que había pasado años aislado, y ella, la guerrera de dos lenguas, ahora formaban un frente unido contra la amenaza externa. El rancho, con sus tablas viejas y sus paredes tapiadas, ya no era solo una prisión, sino un bastión de resistencia contra la violencia que intentaba profanarlo. El soldado más joven, impulsado por un último destello de lealtad, o quizás puro desesperación, intentó una arremetida final. Se levantó del suelo polvoriento del patio, con los ojos muy abiertos, y avanzó hacia la puerta del rancho, el rifle descargado colgando de sus manos. No había estrategia, solo la furia ciega de quien ya había perdido la batalla. El olor a pólvora aún flotaba en el aire, mezclado con el sudor y el miedo, mientras el hombre corría hacia lo que quedaba de la rendija de la puerta. Se estaba convirtiendo en un blanco fácil, una figura solitaria contra la resistencia inesperada de aquel a quien había venido a cazar. El rancho, con sus paredes antiguas e impregnadas de dolor, parecía vibrar con la tensión de aquel momento decisivo. Ayanna, anticipando el movimiento, no dudó. Con el trozo de hierro oxidado que había cogido del baúl, se impulsó, lanzando el objeto con una precisión asombrosa. El hierro giró en el aire y golpeó al soldado en el brazo, haciéndole soltar un grito de dolor y soltar el rifle. El impacto lo hizo tambalearse hacia atrás, cayendo de bruces en el suelo del patio, desarmado y derrotado. Bradley, que observaba todo, finalmente actuó, pero no para atacar. Soltó su propio rifle al suelo con un golpe seco, un sonido que resonó en el repentino silencio. Su rostro estaba pálido, la boca seca, y levantó las manos en un gesto de rendición, los ojos suplicantes a Ayanna y Tobías. La batalla, por ahora, había llegado a su fin. El rifle de Bradley cayó sobre la tierra apisonada con un golpe seco, un sonido que, en el repentino silencio, sonó como una señal de tregua. Sus hombros cayeron, y levantó las manos en un gesto de rendición, ya no la imagen del militar autoritario, sino de un hombre exhausto y moralmente derrotado. Sus ojos encontraron los de Ayanna, y en ellos había una mezcla de miedo y alivio, como si estuviera satisfecho de que el peso de aquella persecución le hubiera sido quitado de los hombros. El olor a pólvora y sudor aún flotaba en el aire, pero la amenaza inmediata había disminuido. Tobías, con el revólver aún en la mano, observaba al teniente, su rostro aún palpitante de dolor, pero una nueva claridad instalándose en su mente. La niña Mary, sintiendo el cambio, soltó un último sollozo ahogado, pero ya no lloraba. Ayanna no bajó la guardia. Sus ojos, antes ardientes con la furia de la batalla, ahora tenían una frialdad calculadora. Se acercó a Bradley, no con violencia, sino con una autoridad silenciosa.
el cuchillo de obsidiana aún en su mano. ¿Dónde están los otros?, preguntó, su voz baja, pero afilada como la hoja que empuñaba. Bradley, sin dudar, señaló a los hombres caídos. Morrison, sangrando en el muslo, y el joven soldado, gimiendo en el patio. Ese era el momento crucial del cambio, donde la presa se convertía en cazadora, y el rancho, antes una fortaleza de aislamiento, ahora se transformaba en un punto estratégico de supervivencia, un testimonio de la capacidad humana de superación frente a la adversidad. Ayanna se acercó a Morrison, caído y gimiendo, su muslo sangrando profusamente. Se arrodilló sin dudar, el cuchillo aún en la mano, y evaluó la herida con una mirada fría y práctica. Era profunda, pero no parecía fatal. El dolor, sin embargo, era evidente en el rostro contorsionado del hombre. Luego se volvió hacia el joven soldado en el patio, que estaba boca abajo, con el hombro sangrando. Parecía más asustado que gravemente herido, con los ojos llenos de miedo. Tobías, con el revólver aún apuntado a Bradley, observaba en silencio, el cañón del arma pesado en su mano. Sentía el olor a sangre en el aire, un cruel recordatorio de la violencia que acababa de presenciar y en la que había participado. La decisión de Ayanna fue rápida y pragmática. No pueden seguirnos, pero no hay necesidad de más muertes. Su voz era un susurro, casi inaudible, pero llevaba la autoridad de una líder. Indicó con la cabeza el arroyo cercano, donde el agua corriente simbolizaba un futuro incierto, pero un futuro, de todos modos. Los ataremos y los dejaremos aquí. Alguien vendrá, eventualmente. Miró a Bradley, que tragó saliva, pero asintió. La dinámica del rancho había cambiado por completo. La fortaleza de aislamiento de Tobías se había convertido en un lugar de rendición para sus invasores, y Ayanna, la supuesta víctima, ahora dictaba las reglas. La guerrera que, con astucia y coraje, había subvertido el orden de aquel día. Mientras el sol comenzaba a inclinarse en el horizonte, pintando el cielo con tonos naranjas y morados, Ayanna y Tobías trabajaron en silencio. Las manos de Tobías, aunque aún temblorosas y adoloridas, ayudaron a atar las muñecas y los tobillos de los soldados con trozos de cuerda gruesa que encontró en un rincón del rancho. El olor a polvo y suciedad se mezclaba con el olor fresco de la sangre de Morrison, que ahora se coagulaba en su pierna. El joven soldado, derrotado, observaba con los ojos muy abiertos, el miedo aún presente, pero el fuego de la resistencia apagado. Bradley, por su parte, permanecía de pie, con los brazos aún levantados en un gesto de rendición, sin ofrecer resistencia alguna. La cooperación entre Tobías y Ayanna fue casi silenciosa, una danza improvisada de necesidad mutua. Ella lo miraba ocasionalmente, un reconocimiento en sus ojos de que él, el ermitaño, había elegido un lado, y que su fuerza, aunque oxidada, era real. Tobías, por su parte, sentía la textura áspera de la cuerda en sus manos, un contraste con la dulzura de la piel de su esposa que había olvidado. El dolor en su rostro era un recordatorio constante del precio de aquel día, pero la sensación de actuar, de ser útil, de proteger, era un bálsamo extraño para su alma. El rancho, con sus paredes marcadas por las balas y el suelo manchado de sangre, ahora era un lugar de respiro, una pausa tensa en la violencia. Pero una pausa, al fin y al cabo. Con los hombres inmovilizados, Ayanna dirigió su atención a la pequeña Mary. La niña, que se había mantenido en un estado de shock casi catatónico, aún temblaba, con el rostro sucio, de polvo y lágrimas. Ayanna se arrodilló y la abrazó, murmurando palabras en su lengua nativa, una canción de cuna amortiguada por la brutalidad de aquel día. El olor dulce y familiar de la piel de la niña era un contraste punzante con el olor a sangre y pólvora que impregnaba el aire. Tobías observaba la escena, una punzada de dolor en el pecho. Había desaprendido a tocar, a consolar. La cercanía de aquella pequeña vida, vulnerable e inocente, era casi insoportable, un espejo de sus propias pérdidas. Mientras Ayanna calmaba a la niña, un movimiento sutil llamó la atención de Tobías. De debajo de la manta atada a la espalda de Ayanna, una pequeña mano se reveló, los dedos minúsculos agarrando la tela. Un bebé. El corazón de Tobías dio un salto.
No lo había notado. Tanta era la tensión y el enfoque en la batalla. El bebé estaba envuelto en paños, sin llorar, solo una pequeña protuberancia que se movía ligeramente, contrastando con la desesperación que él imaginaría en un niño tan pequeño. Era un nuevo elemento en la ecuación, un recordatorio vívido de la fragilidad de la vida y del precio de la supervivencia. Aquel pequeño ser, silencioso y casi invisible, era la prueba más poderosa de que la humanidad, incluso en las peores circunstancias, insistía en encontrar un camino. Los ojos de Ayanna se encontraron con los de Tobías, y hubo un momento de comprensión silenciosa. No necesitó decir una palabra. La pregunta y la respuesta estaban allí, flotando en el aire denso del rancho. Sí, había un bebé. El pequeño ser, envuelto en paños, apenas respiraba, pero su mera existencia era un peso, una fragilidad que cambiaba todo. Tobías sintió un nudo en la garganta y una punzada de dolor, más aguda que la herida en su rostro, lo golpeó. La imagen de su propia hija, de su hijo, niños que nunca más vería, que jamás tendrían la oportunidad de crecer, invadió su mente con una fuerza abrumadora. El olor a moho, a madera vieja, y el eco de la violencia reciente se mezclaban con la amargura del recuerdo, un cóctel sofocante. Ayanna, percibiendo la sombra que se cernió sobre él, desvió la mirada. Sabía que aquel hombre cargaba sus propias heridas, tan profundas como las suyas. La necesidad de huir, que antes era una opción, ahora se convertía en una urgencia inaplazable. Morrison y sus hombres serían encontrados, y la casa se reanudaría con redoblada furia. El rancho, que por un breve periodo había sido un puerto seguro, se convertía nuevamente en una trampa. La noche caía, y con ella, la oportunidad de desaparecer bajo el manto de la oscuridad. Necesitaban partir, y Tobías lo sabía. Una verdad fría e innegable que lo impulsaba a actuar, incluso si su cuerpo y su alma gritaban por descanso y soledad. La decisión fue tácita, silenciosa, pero clara. Necesitaban partir. Ayanna comenzó a moverse con un propósito renovado, sus ojos examinando el rancho. Buscó un lugar donde pudiera encender un fuego, no para calentarse, sino para destruir. El rancho, que para Tobías era un capullo de protección, para ella era un obstáculo, un faro que delataría su presencia. El olor a pólvora y madera vieja aún impregnaba el aire. Pero ahora, un nuevo olor, el de humo inminente, parecía mezclarse, anunciando el final. La pequeña Mary, ahora más tranquila, observaba los movimientos de Ayanna con una curiosidad infantil, ajena a la profundidad de la decisión que se estaba tomando. Tobías sintió un nudo en el pecho al ver la intención de Ayanna: quemar el rancho, destruir el último vestigio de su vida pasada, el único lugar donde había encontrado alguna semejanza de paz, aunque fuera una paz amarga y solitaria. La idea era como un golpe físico, un preludio a la redención que exigiría la destrucción de su propio capullo. La represa, otrora una fuente de vida, ahora se convertía en un arma de destrucción masiva, a ser usada para borrar sus huellas. Sus ojos recorrieron el interior del rancho, las tablas gastadas, los muebles cubiertos de polvo, cada objeto un fantasma de un pasado que había intentado, en vano, olvidar. La lluvia había comenzado a caer afuera, fina y persistente, un velo de purificación que, irónicamente, dificultaría la fuga, pero lavaría la sangre y los recuerdos de aquel día. Tobías caminó hasta la chimenea, con los ojos fijos en el rifle que reposaba allí, un compañero mudo de su aislamiento. Lo tomó, la madera fría y el metal pesado en sus manos, y lo colocó junto a algunas velas viejas y una lámpara de aceite que había guardado. Ayanna estaba juntando ramas secas y trapos viejos, creando una pila inflamable en el centro de la habitación. El olor a queroseno se mezclaba ahora con el moho y la sangre, un presagio de destrucción. La lluvia golpeaba el techo con una persistencia suave, ahogando los gemidos de los soldados atados afuera, casi como si el mundo llorara la inevitabilidad de aquella despedida. Cada movimiento de Ayanna era metódico, preciso, la mente enfocada en la supervivencia. Sintió el rancho, su rancho, encogerse a su alrededor, ya no una fortaleza, sino un ataúd que necesitaba abandonar. Era un funeral silencioso para una vida que había construido sobre las ruinas de otra.
La textura áspera de la madera, el olor a humo impregnado en las paredes, el recuerdo de cada grieta en el techo, todo aquello era parte de él. Pero no había tiempo para sentimentalismos. La supervivencia de Ayanna, de la niña y del bebé que apenas había visto, dependía de ello. Con un fósforo tembloroso, Ayanna encendió la mecha, y el fuego comenzó a crepitar, consumiendo rápidamente el combustible. Las llamas, pequeñas al principio, bailaban, proyectando sombras fantasmagóricas en las paredes, iluminando la furia y el dolor que habían moldeado aquel lugar. El fuego se extendió con una rapidez asombrosa, las llamas lamiendo las paredes de madera seca, consumiendo años de polvo y recuerdos. El olor a madera quemada, denso y acre, pronto se mezcló con la lluvia que caía incesantemente afuera. El rancho, que durante 1900 en tanto tiempo había sido un refugio y una prisión para Tobías, ahora ardía. Sus ventanas tapiadas transformándose en ojos llameantes en la oscuridad creciente. Sintió el calor en el rostro, un calor diferente de la fiebre que el dolor de la agresión de Morrison había causado, un calor de destrucción y un extraño, pero necesario, renacimiento. El humo denso le picaba los ojos, haciéndolos lagrimear, pero no desvió la mirada, siendo testigo del fin de una era en su vida. Ayanna tomó la mano de la niña Mary y le hizo una señal a Tobías. Era hora de irse. La lluvia, que antes era una fina llovizna, se había intensificado, transformándose en un aguacero que golpeaba con fuerza el techo en llamas, amenazando con apagar el incendio, pero también dificultando la fuga. El sonido de la lluvia era casi ensordecedor, un escudo natural contra cualquier persecución inmediata. Tobías sintió el peso del revólver de Morrison en su mano, un recordatorio de lo que había sucedido y de lo que aún estaba por venir. Le dio una última mirada al rancho en llamas, el lugar que había sido su tumba y su capullo. Había una punzada de dolor, una melancolía profunda, pero también una extraña sensación de alivio. Esa noche, estaba perdiendo su hogar, pero estaba, por primera vez en años, recuperando su humanidad. El bosque oscuro y empapado los engulló a los tres. El olor a tierra mojada y hojas en descomposición era intenso, y el ruido de la lluvia golpeando las copas de los árboles ahogaba cualquier otro sonido, haciendo que la fuga fuera una experiencia casi surrealista. Tobías, con el revólver de Morrison seguro en la mano, guiaba el camino, sus pasos inciertos en el terreno resbaladizo. Podía sentir el cansancio en sus huesos, el dolor pulsante en su rostro, pero la urgencia de moverse, de dejar el rancho en llamas atrás, era un motor implacable. La niña Mary, aferrada a la mano de Ayanna, tropezaba ocasionalmente, pero Ayanna la sostenía con firmeza, sus ojos escudriñando la oscuridad en busca de peligros invisibles. A cada paso, el peso de su vida anterior parecía disminuir, sustituido por una nueva y extraña ligereza. El frío de la lluvia penetraba sus ropas, pero no le molestaba tanto como el vacío que antes lo consumía. Ayanna, con el bebé silencioso en sus brazos, se movía con una agilidad sorprendente, casi como un fantasma en el bosque. Ella era la guía, la estratega, y Tobías, el ermitaño, ahora la seguía, confiando en su intuición y en su fuerza. El arroyo, que antes era solo un detalle en el paisaje de su aislamiento, ahora se convertía en un camino, un símbolo de futuro, de agua corriente que los llevaría lejos del estancamiento del pasado. La jornada era ardua, pero cada gota de lluvia, cada rama que se rompía bajo sus pies, era un paso lejos del infierno que habían dejado atrás. En medio de la oscuridad y la lluvia implacable, se detuvieron brevemente cerca de un pequeño arroyo, el agua corriente murmurando suavemente sobre las piedras. Ayanna se sentó, apoyándose en un tronco caído, y Tobías, exhausto, hizo lo mismo, el revólver ahora descansando en su regazo. El olor húmedo de la tierra y las hojas mojadas los envolvía, y el frío parecía penetrar hasta los huesos. Fue en ese instante, mientras el bebé, protegido, emitía un pequeño suspiro de satisfacción en sus brazos, cuando Ayanna sacó algo de su bolsa de cuero, un espejo de señalización. Lo sostuvo por un momento, la superficie pulida reflejando la poca luz que se filtraba por la copa de los árboles. Para los apache, era una herramienta de guerra, práctica y esencial.
Para Tobías, en ese momento, sería algo más. Ayanna le extendió el espejo. Tobías vaciló, pero lo aceptó. En aquella superficie lisa y fría, vio su propio rostro reflejado, sucio de hollín y sangre, hinchado por la agresión de Morrison, con los ojos hundidos y cansados. Pero, por primera vez en años, no vio solo la sombra del hombre que se escondió. Vio un destello del hombre que había sido, y del hombre que aún podría ser. Una extraña sensación de claridad lo invadió. Un reconocimiento doloroso, pero real, de que aún era humano, capaz de sentir, de luchar, de proteger. Aquel objeto de vanidad, en sus manos callosas, desenmascaraba la vanidad de los soldados, pero también le revelaba la verdad sobre sí mismo. La lluvia continuaba cayendo, lavando no solo la suciedad de su rostro, sino, de alguna manera, también las capas de indiferencia que había acumulado. Aquella noche, bajo el incesante golpeteo de la lluvia y el brillo distante del rancho en llamas, Tobias Redmond, por primera vez en años, sintió un peso diferente en sus manos. No era el peso del arma, ni el del dolor, sino el de la esperanza, un sentimiento frágil, pero persistente. Cerró los ojos por un instante, y al abrirlos, el rostro sucio y cansado reflejado en el espejo parecía menos extraño. No había yeso que quitar, ni pesadillas que lo acecharan en ese momento. La elección había sido hecha, y el camino hacia la humanidad, aunque doloroso e incierto, había comenzado. Se levantó, el cuerpo adolorido, pero el alma extrañamente ligera, y siguió a Ayanna y a la niña Mary hacia el norte, hacia la oscuridad del bosque, y hacia un futuro que, por primera vez, no era solo vacío. No sabía si las pesadillas regresarían, pero sabía que, a partir de esa noche, no lo encontrarían solo.